A esta hora, Trump ya viaja de vuelta a Estados Unidos, pero su encuentro con Xi se salda sin grandes acuerdos concretos. Deja algunos gestos políticos, sí, pero muy pocos resultados en el capítulo económico, pese a que Trump lo planteaba como una visita a Yolanda Álvarez de carácter eminentemente económico, comercial. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la reunión que ha tenido lugar esta semana entre los líderes de Estados Unidos y China? ¿Qué mueve realmente el mercado en este entorno tan incierto en el que nos encontramos? ¿Cuál es el evento más importante que tenemos la próxima semana y cómo interpretarlo de cara a nuestro patrimonio y nuestras inversiones? ¿Cuál es el cambio de la política monetaria que va a haber de forma inminente y qué influencia va a tener esto en los tipos de interés y en el balance de la Reserva Federal? Y por último, ¿cuál es el mayor riesgo para el inversor en este entorno en el que nos encontramos? Todo esto es lo que vamos a ver hoy en este vídeo grabado el sábado 16 de mayo y para quien no lo sepa, mi propósito con toda esta información o mi compromiso es aportaros claridad. ¿Claridad por qué? Porque Internet y en general el mundo está lleno de información, hay exceso de información, la gente no sabe tomar decisiones de forma coherente porque no sabe no solamente recoger buenas fuentes, sino también interpretar esa información para luego poder aplicarlo en su día a día. Antes de nada, voy a hacer un pequeño disclaimer. Este contenido que voy a compartir es meramente educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza ningún tipo de resultado. Y recuerda que las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Bueno, yo soy Ignacio Silvestre, asesor financiero certificado por la EFPA, que es la asociación de asesores financieros más reputada e importante de Europa, y agente registrado en Banco de España con más de 10 años de experiencia asesorando dinero y clientes reales. Y destaco este último punto, como siempre digo, porque si tú unes el hecho de un profesional que lleva más de 10 años trabajando realmente con dinero, con clientes, que no vende cursos, que no vende links de referidos para plataformas online y que sus ingresos única y exclusivamente dependen de cómo de bien lo haga con sus clientes asesorando, insisto, vidas y dinero real, te ventilas al 99% de la gente que hay en Internet. Con lo cual lo que te voy a compartir está todo basado en mi experiencia condensada de estos últimos años trabajando con dinero real. Si no lo has hecho ya, recuerda suscríbete al canal, activa la campanita para recibir más vídeos como estos. Comparte este vídeo con tus familiares y gente querida si consideras que puede ser interesante, y si quieres aprender rápido tengo una newsletter donde si te apuntas en ignaciosilvestre.com vas a poder recibir un correo diario donde condenso lo que he aprendido en estos últimos 10 años. Y si quieres línea directa conmigo por WhatsApp, simplemente escanea este código QR que te pongo en pantalla, o en la descripción de este vídeo vas a tener un link para que directamente me envíes un WhatsApp y me puedas, pues no sé, consultar lo que consideres o proponer lo que sea a nivel de contenido para que pueda seguir divulgando por aquí. Bien. Vamos al contexto. ¿Qué es lo que está pasando durante esta semana? Es la primera vez en 9 años que Donald Trump visita China para establecer ciertos acuerdos comerciales o económicos. Y sinceramente no hay mucho que decir, puesto que estos 2 días en los cuales han estado conviviendo estos dos grandes líderes ha sido más bombo que otra cosa, porque la mayoría de analistas coinciden en que hay falta de información concreta sobre qué va a pasar a partir de ahora. La narrativa de inicios de año, que era que China tenía una posición dominante frente a Estados Unidos, ha cambiado totalmente debido a la situación de Oriente Medio, y esto ha cambiado un poco el tablero, ¿no? Ha obligado a los dos líderes a sentarse bajo un régimen o bajo una posición distinta a la que venían teniendo. Lo único que podemos ver tangible, y falta de hecho confirmarlo todo, es que China va a comprar 200 aeronaves Boeing 737 con opción a ampliar este pedido a 750 aeronaves. Además, China se supone que ha aceptado comprar soja, petróleo y gas estadounidense, y como contrapartida en octubre Estados Unidos ya bajó aranceles a productos chinos y Pekín pausó las restricciones a la exportación de tierras raras. Los detalles, calendarios e importes no se han publicado. En comunicado conjunto es simplemente todo lo que estoy diciendo, es una promesa política, pero no hay nada firmado todavía. El comunicado de la Casa Blanca dice explícitamente que ambos lados acordaron que Hormuz debe permanecer abierto para garantizar el flujo de energía. Ahora veremos por qué esto es importante para ambas potencias, y que Xi Jinping se opone a su militarización y al cobro de peajes por parte de Irán.
Trump declaró en la Fox que Xi Jinping le aseguró que China no dará equipo militar a Irán y se ofreció a mediar. La simetría es notable, la versión china apenas menciona el tema. Esto es un poco raro porque al final tú consultas las fuentes chinas y las fuentes americanas y cada uno dice una cosa, pero bueno, esto no es nada nuevo en el tema político. Lo que sí que es cierto es que Taiwán es el punto donde la relación se puede romper, puesto que Taiwán es un país estratégico en toda la carrera por la inteligencia artificial, puesto que es el principal productor de chips por parte de TSM, y esto realmente pues complica todo, ¿no? Porque al final es un país donde China lo reclama como parte de su territorio y por otra parte Estados Unidos depende mucho de él para poder avanzar en la carrera de la inteligencia artificial. Lo cierto es que a Estados Unidos y a China, a ambos, les interesa desenquistar el conflicto en Irán. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen intereses. Por una parte, Estados Unidos está viviendo una inflación actual del 3,8%, que si lo miramos desde el punto de vista de la energía aún es superior porque ha subido un 17,9% intranual. Esto repercute a su vez en el precio de la gasolina o del combustible, que ha subido un 28,4% intranual, y Trump, por tanto, está perdiendo popularidad de cara a las midterm, a las elecciones de medio mandato, puesto que una de sus promesas de cara a los americanos será mejorar la asequibilidad o, lo que es lo mismo, reducir el coste de vida. Por su parte, la Fed, la Reserva Federal, no podrá bajar tipos mientras la guerra siga inflando el petróleo, porque es contraproducente bajar tipos mientras hay un riesgo de subida de inflación. Y por otra parte, Trump necesita una victoria diplomática que tiene que vender a su base electoral lo antes posible, pues porque al final esas midterms son importantes, puesto que si se bloquea parte de sus acciones de cara a la segunda parte de su mandato, pues evidentemente no va a hacer todo lo que él quiere hacer. Por tanto, además, a todo esto hay que añadir que el conflicto en el Oriente Medio está costando dinero al Pentágono cada semana y Estados Unidos no tiene unas finanzas públicas ahora mismo como para ir derrochando cada semana miles de millones de dólares. Por su parte, China va peor de lo que dicen sus propias cifras oficiales. Esto no es nada nuevo. La verdad es que China no es nada transparente como otros países en términos de reporting a nivel económico. Las refinerías chinas están en pérdidas porque tienen que comprar crudo en precio spot al doble del precio que venían comprando. El contrato social chino, que sabemos que se basa en el progreso económico, es decir, en el hecho de que el chino vea que cada vez va mejor en su vida y que sus padres eran más pobres que él y que sus hijos eran más ricos que él, pues esto, si se rompe esta promesa, evidentemente hay un problema interno importante. Ahora mismo China importa el doble que Estados Unidos de crudo que pasa por el Hormuz, y el gas natural de China cuesta 3 veces más que el de Estados Unidos. Por tanto, su industria exportadora necesita energía barata para mantener los márgenes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que al final ambos están muy interesados en que todo esto se resuelva, pero el timing es clave. Mientras el conflicto se enquiste, al final hay que ver que China es útil porque puede mediar con Teherán, pero por otra parte entra en conflicto con los intereses de Estados Unidos, porque Trump necesita resolver esto, dado que la inflación es sticky, es pegajosa. Es decir, tú no es que de repente se resuelva el conflicto y al día siguiente baje la inflación, eso va a tardar tiempo en normalizarse. Y las elecciones son en noviembre, el día 3 me parece. En base a todo lo que acabamos de ver, la conclusión es muy sencilla. Al final, Estados Unidos viene teniendo una dependencia muy importante de China en la cadena de suministro, y sobre todo ahora con el tema de las tierras raras para la evolución y para el crecimiento de la inteligencia artificial, y desde hace un tiempo hacia aquí se está desarrollando el programa Pax Silica, que básicamente consiste en una alianza entre varios países que no tienen en cuenta China y donde, por ejemplo, se ha incorporado India recientemente, puesto que al final Estados Unidos lo que necesita para garantizar que pueda seguir desarrollando el ecosistema de la inteligencia artificial tanto hoy como en el futuro es que la energía, los minerales críticos, la fabricación y la cadena de suministro la tenga bajo control, con una cadena o una estrategia de alianza entre diferentes países y por tanto desvinculándose de China, ¿no? Mientras tanto, volviendo a los mercados, que es lo que nos interesa, todo pues sigue su curso. El S&P 500 cierra la semana en 7.408 puntos, a pesar de las caídas del viernes, y vengo a recordar también, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que los mercados financieros al final, en el corto plazo, influyen tres grandes fuerzas, ¿no? Los beneficios empresariales en muy poca medida, la macroeconomía, que son publicaciones de PIB, de inflación o de empleo,
y la geopolítica, que es todo el ruido que acabo de explicar anteriormente. Pero en el largo plazo, que es lo que nos debe interesar a nosotros como personas, porque nuestro ciclo financiero no es de un año, es de 30 a 40 años, es decir, nosotros generamos patrimonio durante muchos años porque nuestra vida útil como generadores de dinero es larga, debe estar focalizada en el largo plazo, y en el largo plazo la fuerza predominante son los beneficios empresariales, y es donde debemos meter el foco. Y si analizamos los beneficios o el crecimiento de beneficios empresariales del S&P 500 o de la bolsa americana, que es la más importante en el mercado de capitales, actualmente vemos que ha pasado de ser un crecimiento moderado en el primer trimestre a ser un crecimiento del 28%, es decir, los beneficios no dejan de subir, y por tanto, por mucha guerra que haya, si a ti te dicen en el día 1 de enero, oye, mira, Nacho, este año, durante el primer cuatrimestre, vamos a ver una intervención en Venezuela, vamos a capturar a Maduro, vamos a entrar en Irán, se va a reventar el estrecho de Hormuz, se va a reventar el 20% del suministro de petróleo en el mundo, y el S&P 500 va a estar en máximos. ¿Cómo te lo comes? Pues la razón es muy sencilla, porque las empresas están ganando dinero. Y si las empresas ganan dinero, aquí veis esta slide de Goldman Sachs, de un informe de Goldman Sachs de este 2026, pero si vemos los últimos 10 años en color azul fuerte vemos los EPS o los beneficios por acción, y en color azul clarito veis el S&P 500, vemos que hay una correlación directa, de hecho hay una correlación, para quien no lo sepa, del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los beneficios empresariales suban a largo plazo, la bolsa va a seguir subiendo. Esta semana que viene el evento más importante que tenemos es la presentación de resultados el 20 de mayo por parte de Nvidia. Nvidia es la empresa ahora mismo más grande del mundo. Es una auténtica locura cómo una compañía tan grande puede crecer a tasas tan altas como las que está creciendo. Se espera que las ventas crezcan de año a año un 78% y el beneficio por acción un 98,9%. Esto, si lo analizáis bien, es una locura. Estos son crecimientos de una startup o de una pequeña compañía que está en fase de expansión. Pero es brutal cómo una compañía, o sea, la compañía más grande del mundo está creciendo a tasas de doble dígito, pero bestialmente. Y esto realmente es el catalizador del mercado. Por otra parte, Kevin Warsh obtiene la confirmación por parte del Senado como próximo presidente de la Reserva Federal. Noticia del pasado miércoles 13 de mayo. Por tanto, este señor, Kevin Warsh, del cual ya he hablado en el canal en algún momento, llega con mandato de bajar tipos de interés, pero tiene un problema, y es que la inflación no acaba de bajar, no acaba de situarse en el entorno del 2%. De hecho, está en la última publicación en el 3,8%. Entonces, el mercado ahora mismo, de hecho, ha pasado de descontar un recorte en 2026 a descontar 0 recortes, y algunos analistas incluso hablan de posibles subidas de tipos de interés. Kevin Warsh quiere encoger el balance de la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene un balance que ha ido expandiéndose desde el 2008 de una forma totalmente loca, y este señor piensa que esto no es correcto y que debe reducirse el balance. Lo que sí que es cierto es que tiene ya resistencia interna dentro de la propia Reserva Federal. Por ejemplo, Michael Barr dice que es un objetivo equivocado, o Chris Waller califica como estúpido volver al modelo previo, es decir, modelo donde no había una expansión monetaria tan potente. El balance de la Reserva Federal, como podemos ver desde el 2008, que entramos en problemas por la gran crisis financiera, no ha dejado de subir. Ahora estamos creo que en torno al 2,7 trillón de balance, y se supone que la Fed debe, por una parte, bajar tipos, por otra parte, reducir el balance. Esto es un poco contraintuitivo porque normalmente estas dos palancas van de la mano. Normalmente se amplía el balance y se bajan tipos, o se reduce el balance y se suben tipos, pero Kevin Warsh parece que quiere hacer algo que nunca se ha hecho, que es hacer dos cosas al mismo tiempo contrapuestas. Por una parte, bajar tipos, por otra parte, reducir balance. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente Kevin Warsh? Que si la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, quiere ser realmente independiente del gobierno, que es realmente como debería ser en la teoría, no puede ser el mayor acreedor del gobierno al mismo tiempo. Es decir, no puede estar financiando al gobierno continuamente, y por tanto hay que reducir el balance. O sea, básicamente Estados Unidos ahora mismo tiene un déficit del 6% sobre el PIB, es decir, gasta más de lo que ingresa, y no poco,
y además es un déficit típico de crisis. ¿Qué pasa? Que nos hemos vuelto adictos al tema del déficit estructural. Todos los gobiernos occidentales, incluido España, Francia, Alemania, todos tenemos déficit, ¿vale? Hay muy poca disciplina monetaria y fiscal. Los gobiernos, evidentemente, como están, digamos, gestionados por personas que al final tienen sus propios intereses personales, pues no hay una conciencia global o una disciplina global a nivel estatal, y al gastar, al derrochar más de lo que se ingresa, tú puedes hacer dos cosas: o subes los impuestos, cosa que ningún político en su sano juicio va a hacer porque le va a costar las elecciones, o monetizas la deuda, ¿vale? O emites deuda y luego la monetizas. Es decir, haces que tu banco central te compre la deuda para bajar, para mantener los tipos bajos y por tanto que te puedas refinanciar más barato. Eso tiene un límite y ahora luego lo veremos, que ya se está materializando. Por otra parte, la apuesta por la inteligencia artificial es brutal, ya lo llevo diciendo en varios vídeos. En 2026 se supone que se van a gastar 755.000 millones de dólares y en 2027, un 18% más de gasto en CAPEX por parte de Oracle, Microsoft, Google, Meta y Amazon. Una auténtica locura. Y si lo analizamos en términos de presupuesto a nivel del PIB, en 2025, evidentemente, pues todavía el gasto en inteligencia artificial no era tan relevante como otras partidas básicas de un gobierno como defensa, pero en 2026 prácticamente están ale, y en 2027 se espera que el CAPEX, o sea, el gasto en inteligencia artificial por parte de los hiperescaladores, sea del 3,25% sobre el PIB de Estados Unidos, que es más de lo que se gasta el gobierno en defensa. Y no hablamos de un gobierno cualquiera, hablamos de Estados Unidos, que tiene una superpotencia armamentística y militar. O sea, pongo estos datos para que se entienda la envergadura del gasto y de la apuesta tan agresiva que se está llevando con la inteligencia artificial. De hecho, si analizamos cuáles son los incrementos de beneficios vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial, vemos que los crecimientos son del 55% para 2026, teniendo en cuenta desde diciembre del 24 hasta 2026, han subido un 55% los beneficios, en comparación con solamente un 7% el resto, o si excluimos la inteligencia artificial del índice, solamente ha habido un crecimiento de beneficios del 1%. Es decir, lo que quiero decir es que hay una concentración total y una apuesta total en inteligencia artificial. Si se rompe eso, el mercado se puede descomponer. Por otra parte, las valoraciones, con las últimas subidas que ha habido en abril y en mayo, se han vuelto exigentes en todos los sectores de la economía, y el mercado está en máximos históricos. Aquí vemos el el MSCI World en dólares, como está en 4.752 puntos, máximos históricos alcanzados. Esto a nivel de inversión, el que haya sabido aprovechar y comprar en momentos complicados como marzo, pues evidentemente le ha ido muy bien, pero yo simplemente hago un llamado al sentido común o a la cautela, puesto que al final, si analizamos un poco cuáles son los líderes, las principales empresas en el índice desde el año 1960 hasta ahora, vemos que no existen líderes perpetuos. Por ejemplo, en la década del 2010 al 2020, las principales empresas americanas del S&P 500, las principales compañías, no eran las actuales. Nvidia ni siquiera estaba en la lista. O sea, la empresa más grande del mundo no estaba en 2010. La principal era ExxonMobil, segunda posición Microsoft, Walmart, Apple, Johnson & Johnson. Si te vas al año 2000, pues está Microsoft, General Electric, Cisco, que ahora no pintan nada, muchas de ellas, IBM tampoco pinta nada. ExxonMobil era la primera posición en el año 90. Es decir, lo que vemos es que cada década tiene unos ganadores distintos, unos líderes distintos. Los líderes de la década de los 30, 2030 y del 2040 y 2050 es muy raro que sigan siendo los actuales. De hecho, no sería lógico. Entonces, por eso precisamente es importante entender que si tú te sientas en un índice, puedes asumir periodos de pérdidas muy largas o de mercados laterales. Si aquí nos fijamos, cada vez que ha habido una concentración por parte del índice donde las 10 primeras empresas del índice suponen el 26 o el 32% de la capitalización de mercado, por ejemplo el año 29, cuando las 10 principales compañías suponían el 26% de peso,
Luego hubieron 20 años de altibajos, una auténtica locura, ¿vale? De 63 a 64, ¿vale? Hubieron después 10 años de altibajos porque había un 32% de concentración. Y en el 2000, durante otros 13 años, otros altibajos, mercados laterales, porque había un 23% de concentración. Ahora estamos en un 40%. Yo no sé cómo acabaremos. Nadie sabe el futuro, no sé lo que va a pasar. Lo único que tengo claro es que cuando los mercados se concentran hacia un sector o hacia una apuesta muy concentrada, es complicado que a largo plazo esto siga y siga y siga y siga por lógica económica, ¿vale? Un ejemplo muy anecdótico, bueno, anecdótico no, representativo de lo que estoy diciendo es la bolsa de Japón. Pensemos que en el año 86, 87, 88 el Nikkei japonés, es decir, la bolsa japonesa era como el SP500 ahora. Es decir, yo me acuerdo cuando era un niño, cuando era un chaval, en los años 80, yo me acuerdo de todas las empresas japonesas que innovaban no solamente en motor, sino también en tecnología. Era, vamos, lo que venía de Japón era tope gama, ¿vale? Era lo último, lo más innovador, lo más vanguardista. El índice subiendo, el real estate en Tokio era brutal. El otro día leía que se pagaban $4.000 por metro cuadrado en Tokio en el año 90. Una locura. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que hubo un momento donde el mercado dijo, espérate un momento, porque esto está todo muy caro, ¿no? Y reventó la burbuja del Nikkei. Y entonces estuvo, pues desde el 89 de 90 hasta prácticamente el 25. Tú imagínate estar, pues 35 años sin ganar ni un euro y haber comprado aquí arriba, ¿no? Una auténtica locura, y esto es lo que hizo que mucha gente perdiera dinero, sobre todo pues los propios japoneses, que al final invertían en su propio índice como un americano ahora mismo invierte en el SP500. Ojo, ¿quiere decir esto que el SP500 vaya a tener un periodo lateral o de pérdida los próximos 5, 10, 15 años? Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿vale? Lo único que digo es que en los últimos años ha habido una rentabilidad del SP500 o de los índices muy buena, por ejemplo, en este periodo del 2009 al 2024, un 11,9%, y siempre que hay una rentabilidad buena sobre un activo, se crean narrativas para decirte que este es el mejor sitio donde estar. Por ejemplo, del 2000 al 2008, el SP500 que hizo un menos 6,1, piensa que en ese momento nadie estaba invirtiendo en el SP500, ni nadie te hubiera recomendado invertir en el SP500. ¿Qué te hubieran recomendado invertir? Te lo digo yo, en mercados emergentes. ¿Por qué? Porque era lo que más había subido, ¿vale? Luego los mercados emergentes no tiraron y tiró Estados Unidos. Y en el año 90 que te hubieran recomendado invertir en el Nikkei, y en el 2007 en ladrillo, y en el 2015 en emergentes también, ¿vale? Entonces, realmente nadie sabe lo que va a pasar, pero lo que tenemos claro es que no siempre los índices suben. Aquí tenemos periodos del 28 al 41, del 66 al 81, donde los índices no han subido. Entonces, ojo con sentarse en un índice y ir a ciegas. Y por otra parte, también quería comentar que la era de tipos bajos de interés, yo creo que ha llegado a su fin. Aquí vemos cómo los bonos a 10 años de diferentes países, de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Francia, ya están tocando, incluso en el caso de Reino Unido, el 5 o el 6%, una locura, ¿no? El 10 años americano está en torno al 5%, 4,5% ahora mismo. En fin, creo que esto es sinceramente la vuelta a la cordura. No tiene sentido que un país que tiene déficit estructural, que es irresponsable desde el punto de vista de la gestión del presupuesto estatal, se pueda financiar a tipos del 1, del 2%, del 0, como ha pasado. O sea, no le veo ninguna lógica económica, y creo que el mercado, poniendo a los países o a los estados en su lugar, haciendo que el coste de la deuda se incremente, o lo que es lo mismo, elevando las tires de los bonos americanos, alemanes o japoneses a 10 años, es lo lógico y lo coherente, ¿vale? Esto, desde el punto de vista del inversor, creo que es interesante porque nos permite empezar a percibir rentabilidades razonables en activos donde han estado muy abandonados, renta fija, por ejemplo, y por otra parte hay que valorar que puede haber un cambio de régimen. Tipos de interés muy bajos benefician activos donde los flujos de caja están muy desplazados en el tiempo, que son de larga duración. Tipos de interés más altos hacen que
commodities, sector energético o compañías con flujos de caja, con beneficios más a corto plazo, más ahora, pues se vean recompensados. Y esto es algo que ha estado muy castigado y que creo que ahora más que nunca hace falta diversificación. ¿Diversificación por qué? Por la concentración que hay en el mercado, lo acabamos de ver, por el cambio de política de tipos de interés que puede haber por parte de Kevin Warsh, por la parte de los bonos americanos, alemanes, japoneses a 10 años que están cambiando y parece un cambio estructural y no coyuntural, y por todo esto y por sentido común, al final tenemos que diversificar sectorialmente, geográficamente y por clases de activos. Ideas clave de hoy: la cumbre entre Xi Jinping y Trump cambia el tono, pero no los fundamentos. Hay una rivalidad gestionada no resuelta, es decir, no es que ahora vayan a hacer negocios juntos, simplemente es que les interesa estar más pegados que nunca por una situación temporal. El mercado está ignorando todo el ruido geopolítico, lo acabamos de ver, y sigue subiendo en base a resultados de las compañías y en base a la inversión en inteligencia artificial por parte de los hiperescaladores. La semana que viene tenemos una presentación de resultados muy importante el día 20 de mayo, que es Nvidia y que es realmente el termómetro real de toda la narrativa que gira en torno a la inteligencia artificial. Y Kevin Warsh por fin hereda, ya se venía diciendo, ¿no? Hereda la Reserva Federal, una Reserva Federal que está dividida y con una inflación que le ata de manos para bajar tipos como inicialmente él pensaba hacer. La concentración, como acabamos de ver, del S&P 500 está en máximos históricos con un 40% y básicamente hay que entender que comprar un índice hoy no es estar diversificado, es estar en muy pocas compañías. Dicho lo cual, me despido aquí. Si no lo has hecho ya, insisto, suscríbete, activa la campanita, comparte este contenido. Esto ayuda a que llegue a más gente. Si quieres aprender, tengo una newsletter gratuita. Ahí no hago recomendación de inversiones. Nunca hago recomendación de inversiones. Está prohibido porque evidentemente no conozco con quién estoy hablando ahora mismo. Pero sí que considero que esta información pues, puede ser útil para quien la quiera aprovechar. Y si quieres hablar conmigo de una forma directa, aquí te dejo un código QR o un enlace en la descripción para pues, transmitirme cualquier duda o cualquier sugerencia que puedas tener. Encantado de escucharos. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana siguiente.